Imagina subir a un tren común y, de repente, encontrarte con un pasajero muy especial, un gato misterioso, que parece estar ahí por casualidad, pero termina transformando la vida de todos a su alrededor. ¿Qué harías si este gato apareciera en tu camino? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Todo comenzó en una tranquila mañana en la estación de tren. Los pasajeros estaban ocupados con sus rutinas habituales. Unos revisaban sus teléfonos, otros tomaban un café apresuradamente, mientras algunos leían el periódico. Nadie notó al pequeño gato de pelaje anaranjado que, con sigilo y agilidad, se deslizaba entre las piernas de los viajeros, buscando un refugio en el vagón de equipaje. El tren partió, y el felino ya estaba a bordo, escondido detrás de una pila de maletas. Al principio, nadie se dio cuenta de su presencia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una niña, curiosa por un suave maullido, lo encontrara. Sus ojos brillaron al descubrir al intruso peludo, y con cuidado, lo sacó de su escondite. «Miren, un gato», exclamó. Pronto, la noticia se esparció por el vagón. El gato no tenía collar ni señales de pertenecer a alguien. Era como si hubiera aparecido de la nada, un viajero sin boleto, pero con una misión oculta. Algunos pasajeros estaban intrigados, mientras otros mostraban indiferencia. Sin embargo, algo era innegable, su presencia parecía despertar emociones en todos. La señora Marta, una anciana que llevaba años viajando sola para visitar a sus nietos, fue la primera en acariciar al gato. «Es tan tranquilo, me recuerda a mi viejo compañero Félix», dijo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El gato ronroneó suavemente, como si entendiera su nostalgia. Este simple gesto hizo que Marta se sintiera menos sola, como si el destino le hubiera enviado un amigo inesperado. Por otro lado, en el mismo vagón, Luis, un hombre de negocios siempre estresado por llamadas y correos electrónicos, miraba al gato con desdén. «Es solo un animal, ¿por qué tanto alboroto?», murmuró. Pero, a medida que avanzaba el viaje, el gato comenzó a seguirlo. Se sentaba a sus pies, lo miraba fijamente con sus grandes ojos verdes y, en un momento inesperado, saltó a su regazo. Luis, sorprendido, no tuvo más remedio que rendirse ante la calidez del animal. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado su teléfono y simplemente respiró, acariciando al pequeño viajero. El gato parecía tener un talento único para encontrar a las personas que más necesitaban compañía, consuelo o una simple distracción de sus problemas cotidianos. En cada vagón que visitaba, creaba pequeños momentos de conexión entre los pasajeros. Incluso aquellos que nunca hablaban entre sí comenzaban a compartir sonrisas y comentarios sobre el comportamiento peculiar del gato. El misterio aumentaba con cada parada. ¿De dónde había venido este gato? ¿Qué lo había llevado a subirse a ese tren en particular? Y, lo más importante, ¿por qué parecía tener un impacto tan profundo en todos los que conocía? Nadie tenía respuestas, pero todos coincidían en algo: ese gato no era un simple pasajero, era una presencia especial, como si estuviera allí por un propósito mayor. A medida que el tren seguía su camino, el pequeño felino se convertía en el corazón del viaje. Los pasajeros, que al principio parecían desconocidos atrapados en sus propias burbujas, ahora compartían historias, risas e incluso lágrimas, unidos por el misterioso pasajero peludo. Sin saberlo, ese gato estaba tejiendo una red de conexiones que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el tren continuaba su recorrido a través de paisajes cambiantes, el gato viajero, como algunos ya empezaban a llamarlo, no se quedaba quieto. Era como si entendiera que su misión iba más allá de simplemente encontrar un lugar cómodo. Se movía de un vagón a otro con pasos elegantes, haciendo pequeñas pero significativas pausas junto a ciertos pasajeros, como si supiera exactamente quién necesitaba de su presencia en ese momento. En el vagón comedor, Clara, una joven que viajaba sola después de haber terminado una relación difícil, estaba sentada junto a una ventana. Su mirada perdida en el horizonte revelaba la lucha interna que llevaba dentro. No había notado al gato hasta que éste saltó ágilmente a la mesa frente a ella. Al principio, su reacción fue de sorpresa, pero, al observar los ojos profundos del felino, sintió una inesperada calma. Clara comenzó a acariciarlo y, mientras lo hacía, encontró consuelo en su compañía silenciosa. Una sensación de alivio la invadió,
como si el peso de sus pensamientos se desvaneciera poco a poco. En otro vagón, don Manuel, un hombre mayor con un semblante rígido, miraba por encima de sus gafas mientras el gato se acomodaba tranquilamente a su lado. Nadie en el tren sabía que Manuel estaba en camino a un difícil reencuentro con su hijo, con quien no hablaba desde hacía años. Había ensayado 1000 veces lo que iba a decir, pero el orgullo y el temor lo mantenían atrapado en su silencio. El gato, sin embargo, parecía tener un don especial. Se frotó contra la pierna de Manuel y, sin pedir permiso, se subió a su regazo. El hombre, sorprendido, sonrió por primera vez en días. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban gratitud. Mientras tanto, en el vagón principal, un grupo de pasajeros que al principio no había interactuado comenzó a unirse gracias al gato. Entre ellos estaban Sofía, una estudiante universitaria tímida que siempre viajaba con un libro en la mano, y Tomás, un músico que llevaba una guitarra a todas partes. Fue el gato quien, de alguna manera, los conectó. Primero, saltó al regazo de Sofía mientras leía, tumbándose sobre las páginas de su libro como si quisiera que ella se tomara un descanso. Al mismo tiempo, maulló con insistencia, llamando la atención de Tomás, que estaba afinando su guitarra. «Creo que le gusta la música», bromeó Tomás, iniciando una conversación que más tarde llevaría a Sofía a animarse a cantar mientras él tocaba. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó siendo un pequeño concierto improvisado que llenó el vagón de risas y aplausos. El gato no se limitaba a ofrecer consuelo, también servía como un catalizador para las conexiones humanas. Marta, una madre agotada que viajaba con su hijo pequeño, solía preocuparse de que las travesuras de su hijo molestaran a otros pasajeros. Sin embargo, cuando el niño comenzó a jugar con el gato, algo cambió. Otros pasajeros, que inicialmente habían mostrado impaciencia, comenzaron a sonreír al ver la interacción entre el niño y el felino. Uno incluso le ofreció a Marta ayuda con su equipaje, mientras otro le regaló al niño un pequeño juguete que llevaba consigo. El tren seguía avanzando, y con cada kilómetro recorrido, el gato tejía un tejido invisible de empatía, alegría y conexión entre las personas. Aquellos que comenzaron el viaje como extraños, encerrados en sus propios mundos, ahora compartían historias, risas y pequeños momentos de humanidad gracias a la presencia inesperada de este pasajero especial. Y aunque nadie entendía cómo un simple gato podía tener un impacto tan profundo, todos sentían que algo en ellos había comenzado a cambiar. Si tú también crees que pequeñas conexiones pueden transformar vidas, no olvides dejar tu like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para seguir disfrutando de historias inspiradoras como esta. El gato viajero no necesitaba palabras para comunicarse, y aún así, sus pequeños gestos parecían tener un impacto profundo en las personas que encontraba. Su presencia, sencilla pero poderosa, transformaba momentos comunes en algo extraordinario, recordándole a todos que incluso los actos más simples pueden marcar una diferencia en la vida de alguien. En el tercer vagón, Elena, una mujer que regresaba a casa después de haber perdido su empleo, se sentía derrotada. Su mirada cansada y su postura encorvada hablaban de una desesperanza que había llevado consigo durante días. Estaba sentada sola, con la cabeza apoyada en la ventana, cuando el gato apareció silenciosamente a su lado. Se subió a su asiento y, con un leve maullido, la miró fijamente. Elena sonrió por primera vez en semanas. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró mientras lo acariciaba. Aunque parecía un gesto insignificante, la calidez del animal le recordó que aún existían momentos simples y reconfortantes, incluso en los días más oscuros. Unos asientos más adelante, Marcos, un joven introvertido que siempre llevaba audífonos puestos para evitar conversaciones, estaba escribiendo en su cuaderno. De repente, sintió un peso en su mochila. El gato había decidido acostarse ahí, como si fuera el lugar más cómodo del mundo. Aunque al principio intentó ignorarlo, los ronroneos del gato llamaron la atención de una mujer sentada al otro lado del pasillo. «Parece que le caes bien», comentó con una sonrisa. Esa simple frase llevó a una conversación entre ellos, algo que Marcos rara vez hacía con extraños. En cuestión de minutos, ambos descubrieron intereses en común y comenzaron a hablar sobre música y libros, cosas que nunca habría compartido si no fuera por la intervención del pequeño felino. En el vagón comedor,
un pequeño acto del gato unió a un grupo de pasajeros que hasta entonces parecían completamente desconectados. El felino, con una curiosidad natural, saltó a la mesa donde un hombre mayor estaba comiendo, derribando sin querer una caja de galletas que rodó por el suelo. Al principio, el hombre frunció el ceño, pero rápidamente se echó a reír al ver la cara inocente del gato. Los demás pasajeros también rieron y comenzaron a conversar, compartiendo anécdotas sobre sus propias mascotas o historias curiosas de sus vidas. De alguna manera, ese momento espontáneo transformó un ambiente frío y silencioso en uno cálido y lleno de camaradería. El gato también parecía saber cuando alguien necesitaba un recordatorio de humanidad. En el último vagón, Carmen, una enfermera que regresaba a su ciudad después de un turno extenuante en el hospital, estaba agotada emocional y físicamente. Apenas se dio cuenta de la presencia del gato hasta que éste saltó a su regazo y comenzó a ronronear. Carmen lo miró y suspiró profundamente, sintiendo como el peso de su cansancio se aligeraba un poco. Ese pequeño gesto de cariño, aunque no podía curar su agotamiento, le dio la fuerza necesaria para afrontar el resto del viaje con una sonrisa. Lo que hacía especial al gato no eran grandes actos heroicos, sino su capacidad para ofrecer pequeños momentos de conexión y alivio. No importaba si alguien estaba pasando por una crisis, lidiando con la soledad o simplemente atrapado en la rutina diaria, el gato tenía la habilidad de recordarles que, a veces, lo que más necesitamos es una pausa, un gesto amable o una sonrisa inesperada. A medida que el tren seguía avanzando, las historias de esos pequeños gestos comenzaron a acumularse como piezas de un rompecabezas que unían a los pasajeros. El gato, sin buscar protagonismo ni atención, se convirtió en un símbolo de cómo las cosas más simples pueden tener los impactos más grandes. Sus ronroneos, sus saltos juguetones y su forma de conectar con las personas lograron algo que pocos podrían haber imaginado: transformar un simple viaje en una experiencia inolvidable para todos los que estaban a bordo. La presencia del gato viajero en el tren no solo trajo consuelo y conexión, sino que también despertó en los pasajeros una reflexión profunda sobre sí mismos. A lo largo del viaje, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de enfrentarse a sus propios miedos, dudas y sueños, guiados de alguna manera por la misteriosa presencia del felino. A veces, un simple gesto del gato, como un maullido suave o un salto inoportuno, era suficiente para hacer que alguien se detuviera a pensar en lo que realmente necesitaba en ese momento de su vida. Una de esas personas fue Silvia, una mujer de mediana edad que había dedicado su vida a cuidar de los demás, primero como madre, luego como abuela, y siempre como amiga. Sin embargo, en los últimos años, Silvia había comenzado a sentir que había perdido su identidad. Sus hijos ya no vivían con ella, sus amigos tenían vidas propias y su esposo había fallecido hacía poco. Silvia se encontraba vacía, sin saber qué hacer con su tiempo y sin un propósito claro. En el vagón donde Silvia se encontraba, el gato se acomodó en su regazo. En un principio, ella intentó ignorarlo, pues sentía que no tenía espacio para una distracción más en su vida. Sin embargo, el gato no la dejó en paz. Cuando le acarició la cabeza, una oleada de calor y confort recorrió su cuerpo, y por un momento, el peso de la soledad pareció desaparecer. Entonces, sin pensarlo, Silvia comenzó a hablar en voz baja, como si el gato pudiera entenderla. Le confesó sus temores y deseos, compartió sus recuerdos más felices y también los más dolorosos. El gato, sin emitir juicio, se quedó allí, tranquilamente escuchando. Esa conversación, aunque no fue con una persona, dejó una marca indeleble en el corazón de Silvia. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que necesitaba reconectar con su pasión por la vida. Decidió, finalmente, que era hora de retomar sus estudios de arte, algo que había dejado de lado hace años debido a las responsabilidades familiares. El simple gesto de hablar con el gato, aunque parecía insignificante, la impulsó a dar un paso hacia una nueva etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal. Mientras tanto, en otro vagón, Daniel, un joven emprendedor que había comenzado a sentirse abrumado por las expectativas de la sociedad, miraba al gato con una mezcla de admiración y frustración. Aunque tenía una carrera exitosa, siempre sentía que algo le faltaba. Había dejado de lado sus sueños de hacer música, y el trabajo lo había absorbido por completo. La música había sido su primer amor, pero temía que fuera tarde para retomar ese sueño.
Al ver al gato descansar tranquilamente en el asiento frente a él, algo cambió. El gato, aparentemente sin preocupaciones, lo observaba con esos ojos brillantes que parecían reflejar una paz interna que Daniel deseaba encontrar. ¿Por qué no puedo encontrar esa paz?, pensó. Y, en ese instante, comprendió que, al igual que el gato, él también debía aprender a ser más consciente de su propio bienestar. Decidió que, al regresar a casa, dejaría el trabajo en segundo plano y dedicaría tiempo a retomar su música, tal como lo había soñado en su juventud. El gato, sin decir una sola palabra, había guiado a cada uno de estos pasajeros a un despertar interno. A través de su sencilla presencia, les mostró que la verdadera felicidad no provenía de cumplir las expectativas ajenas ni de los logros materiales, sino de seguir el propio corazón y de conectar con lo que realmente les apasionaba. Los pasajeros comenzaron a comprender que el viaje en sí mismo no era solo un trayecto físico, sino una travesía emocional hacia el autodescubrimiento y el cambio personal. Cada uno de ellos comenzó a dar pequeños pasos hacia un futuro más alineado con sus deseos y sueños, gracias a una compañía inesperada que les recordó lo que realmente importaba. Cuando el tren finalmente comenzó a acercarse a su destino final, algo había cambiado en el aire. Los pasajeros, que al principio eran extraños entre sí, ahora compartían una conexión profunda, no solo con el gato, sino también entre ellos. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora eran sinceras, llenas de empatía y comprensión. Ya no eran simplemente individuos viajando en el mismo tren, sino un grupo de personas cuyas vidas se habían entrelazado gracias a la magia de un viaje compartido y, más importante aún, de un gato que, sin buscarlo, había tocado sus corazones. El gato, por supuesto, no se quedaría para la llegada. En el momento en que el tren llegó a su destino, el pequeño felino se deslizó discretamente hacia el vagón de carga y desapareció, tan misteriosamente como había aparecido al principio. Nadie pudo verlo partir, pero todos sentían su ausencia de una manera extraña, como si algo esencial se hubiera ido con él. En las semanas que siguieron, los pasajeros que compartieron ese viaje nunca olvidaron al gato. Algunos comenzaron a escribir sobre sus experiencias, otros mantuvieron en su corazón una sensación de paz renovada. Silvia, por ejemplo, comenzó a asistir a clases de arte, y en sus primeros trabajos, reflejaba la calma y la serenidad que había experimentado al acariciar al gato. Daniel, por su parte, empezó a componer música nuevamente, compartiéndola con su comunidad y recibiendo una respuesta positiva que lo motivaba aún más. El viaje, que parecía ser solo un trayecto ordinario, se había transformado en una lección de vida para todos los involucrados. El gato no solo cambió la dinámica entre los pasajeros, sino que los impulsó a cambiar la forma en que veían la vida, enseñándoles que, a veces, lo que necesitamos para encontrar nuestro camino es simplemente un recordatorio de lo que realmente importa. Al final, el destino no era solo el lugar al que llegaban, sino el proceso de transformación que habían vivido a lo largo del camino. El gato, sin saberlo, les había dado la mayor lección de todas: el verdadero viaje comienza dentro de uno mismo. Hemos llegado al final de este increíble viaje con nuestro amigo felino, y espero que te haya emocionado tanto como a mí. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Hasta la próxima, y que cada uno de nosotros siga encontrando conexiones y cambios en nuestro propio camino.